Hola muchachos, feliz Semana Santa. Espero que estén trabajando juiciosos y descansando. Pues este es el segundo manual que explica cómo hacer parte de la máquina de estados musical. Entonces las especificaciones pues ya las saben, ustedes saben que tiene las entradas de los botones, eso lo vimos en la práctica, en la parte 1. Hicimos la conexión, hicimos este módulo ficticio, ¿cierto? Y esto, pues hoy vamos a ver cómo se hace, ¿cierto? Se hace parte. Entonces, el laboratorio, pues tenemos que abrirlo y ver las especificaciones. Entonces, hay diferentes partes, ¿cierto? Entonces, realmente está. Cuando recibe un pulso de A, la FSM debe generar a la salida del audio 7 a 0 la siguiente canción. Entonces, esa es una parte, ¿cierto? Cuando debe generar una. Entonces, usted tiene la idea de que tiene que ser una máquina de estados la cual sea capaz de detectar que el pulso de A, el pulso de X, el pulso de L, el pulso de R, el pulso de B, el pulso de Y, el pulso de Start, de Select, ¿cierto? Entonces usted está haciendo el diseño de su máquina de estados, pero pues hay diferentes formas de hacerlo. Entonces usted puede hacer una máquina de estados la cual tenga muchas posibilidades en su inicio para iniciar. Entonces, por ejemplo, que detecte los pulsos de A, de X, de L, de R, ¿sí? en un estado, y dependiendo de cuál se pulse, pues se vaya a una rama diferente de la máquina para generar pues lo que se desea, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante generar generar la máquina de estados, utilizar el divisor de frecuencia también, ¿no? Porque se van a generar tonos de la canción. Entonces está la canción y está el documento que dice que tiene las notas, y se tiene que calcular pues los diferentes valores de in para qué, para el divisor de frecuencias. Entonces eso tiene que ser pues cambiarse a medida que va cambiando la máquina de estado, ¿cierto? Por ejemplo, entonces vamos a ver cómo se podría hacer esta máquina de estado grande, ¿cierto? Entonces uno lo que puede hacer es lo siguiente. Entonces tenemos este chip, ¿cierto? Es el que va a diseñar, y yo le propongo hacer esto a usted. Entonces vamos a ver acá, ¿qué le propongo hacer? Entonces le propongo hacer, esta es la máquina de estado, ¿cierto? Entonces, esta es la máquina de estados, este chip es el mismo chip seleccionado, ¿cierto? Este cuadradito es el mismo chip, sino viéndolo de una forma en zoom, ¿sí? Que tiene dentro. Entonces yo le propongo lo siguiente: usted puede hacer una máquina de estados que controle a quién, que controle múltiples máquinas de estados diferentes. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Este sistema tiene la ventaja de que puedo diseñar primero esta máquina, listo, se prueba, se simula. Luego diseño esta máquina, la conecto a esta máquina por medio de pulsos de start, por un pulso de start, y la conecto a la salida, y si me funciona ya salí de esa máquina, ¿sí? Ahora quiero agregar la otra, pues diseño el otro chip, que sería la otra máquina de estados, y lo conecto pues a la máquina de control, y esto la conecto a un multiplexor a la salida, a la salida, que multiplexa la salida. Entonces esto es un MUX que multiplexa las salidas de audio. Entonces son múltiples máquinas de estado. Entonces tenemos la máquina de estados 1, que ¿qué hará? Pues la máquina de estados 1, me imagino que por ejemplo será esta, que cuando reciba el pulso de A, la máquina debe generar una salida de audio de la canción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta control FSM reciba un pulso de A, le manda la orden a este señor de que empiece con un pulso de start también, ¿sí? A los demás no le manda orden. Entonces, como se dan cuenta, aquí hay un bus de start de 8 bits, ¿sí? Entonces cada start es diferente para cada máquina de estados. Entonces el start 0, por ejemplo, es el start de la máquina de estados 1. Entonces cuando este señor detecte que llegó un pulso, envía un pulso, esta máquina empieza a hacer algo, ¿cierto? Que sería generar la canción. Internamente habrá otras cosas, debería estar el divisor de frecuencia o lo que sea, ¿cierto? Y cuando termine, este señor le envía un pulso de ready. ¿A quién? A la máquina de control, ¿sí? Entonces este señor, cuando le envió el pulso a start, se quedó esperando a que este señor le dijera ya terminé. Entonces cuando reciba el pulso de ready del señor de la máquina de estados 1, él vuelve al estado inicial a esperar otro pulso dado por el usuario, ¿sí? En ese mismo instante, cuando se seleccionó A, ¿cierto?
se oprimió A, entonces aparte de que él le mandó el start y está esperando que llegue el ready, él tiene que poner aquí en el selector, a la salida del selector, el valor de 0. Entonces ese selector, ¿a dónde va? A este señor, que es un multiplexor de buses, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, podríamos empezar, ¿cierto? Ustedes podrían empezar a diseñar esta máquina de estados, podríamos tener una idea de cómo funciona esta máquina, de cómo se podría hacer esta máquina de estados de control. Yo podría hacer una de estas máquinas de estado que se encuentran acá, alguna de ellas, y la multiplexor se van a dar cuenta que es una bobada, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer una. ¿Cuál voy a hacer? Entonces, no les voy a hacer la más difícil ni la más complicada, porque esa es la tarea suya. Voy a hacerles la máquina de estados que recibe el pulso de X, que debe generar la escala de Do, ¿cierto? Es decir, si oprime sonará Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, con tiempos de separación de 0,5 segundos. Entonces le voy a generar esta. Entonces yo voy a diseñar, voy a generar la máquina de estados 2, ¿sí? Aparte de eso, vamos a generar el control FSM, ¿cierto? Es una máquina de estados que controla los pulsos de entrada, y vamos a instanciar el multiplexor y vamos a continuar con el trabajo que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues como primera instancia, entonces debemos abrir el laboratorio, ¿cierto? Debemos abrir el laboratorio, pues la práctica que se hizo anteriormente para generar la plantilla, donde se hizo la instanciación. Entonces yo la tengo acá, entonces yo la abro, es la misma del video pasado, entonces se abre, es como una continuación, ¿sí? Continuación de lo que se hizo la vez pasada. Entonces vamos a abrirla. Entonces una vez abierta la plantilla, lo que tenemos que hacer es pues mirar acá, ¿cierto? Entonces tenemos esto del laboratorio de la parte primera, ya tenemos todo instanciado, ¿cierto? Entonces eso lo vimos la vez pasada. Entonces, ¿qué tenemos que modificar internamente a este señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ese módulo, el Musical FSM, que tiene solamente las entradas, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, el diseño, ¿qué dice? El diseño dice que interna de esa máquina de estados que hay, estaría este señor control FSM y esta máquina de estado, ¿cierto? Entonces vamos a generar cada una de ellas, vamos a generar todos los bloques, los vamos a interconectar, los vamos a dejar vacíos y empezamos a diseñar la control FSM. Entonces empecemos con la control FSM. ¿Qué tenemos que hacer? Pues crear un punto B, ¿cierto? Entonces creamos un nuevo punto B, ¿cierto? Para ser ordenado, si no ser desordenado. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Module, ¿cierto? Control FSM, ¿cierto? Que tiene entradas y salidas. Entonces tiene prácticamente las mismas entradas del sistema, esto principal, que es este, ¿cierto? Entonces podemos prácticamente copiar casi todo. ¿Sí? Entonces aquí lo pegamos solamente las entradas, que es lo que tiene en común con el de afuera, está conectado a todas las entradas. Aparte de eso, ¿qué temas tiene? Tiene ready, ¿cierto? Tiene ready. Tiene ¿quién más? Start. Tiene selector. ¿Sí? Selector. Entonces selector. Entonces vamos a hacer, pues decir que son input, las señores, ¿cierto? Que más es input, pero es un vector, bueno, es un bus de datos de 8 bits, ¿cierto? Es ready. Entonces lo posicionamos, especificamos el start de cuánto es, de 8 bits también. Entonces es una vía de 8 bits, ¿cierto? Entonces es el output, start, ¿cierto? De 8 bits. ¿Qué más? El selector, que sería de cuántos bits, una salida de 3 bits. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene? ¿Por qué son 3 bits? Porque son 8 máquinas de estados diferentes. Pues la combinación de 3 bits es 2 a la 3. ¿Cuánto da y cuánto da? ¿Listo? Entonces sería selector. ¿Sí? Listo. Ya tenemos la carcasa de quién. Tenemos la carcasa de el control FSM, ¿cierto? Listo, una vez tenía el control FSM, entonces lo que hacemos es generar la instanciación. Entonces, para verificar de que está bien escrita la parte, listo. Ahí me generó la instanciación. Bueno, hay un error.
Entonces start no está declarado. Bueno, entonces hay problema acá. Hay dos start, ¿cierto? Entonces podemos poner este start en mayúscula, ¿cierto? De la salida. O podría ser start FSM, ¿sí? FSM, entonces podemos cambiarlo, ¿cierto? Acá start, porque si no se confunde con el botón. Y aquí también cambiémoslo, entonces. Listo. Start FSM. Y pues cada uno de ellos sería start FSM. ¿Sí? Ya sabrían que iría a start de ellos. Entonces listo. Entonces vamos a ir a otra instanciación. Listo. Ahora sí quiero la instanciación. Entonces esto vamos a copiar lo que me genera. ¿Dónde lo vamos a copiar? Pues qué módulo estamos diseñando. Estamos diseñando a Musical FSM. Entonces vamos al de Musical FSM, ¿sí? Y lo pegamos, ¿sí? Aquí pues tenemos que utilizar la señal de 50 MHz, ¿cierto? Que entra de donde, que donde está declarada afuera la Musical FSM, ¿cierto? Es esta señal. El app, ¿cierto? Entonces estas señales quedan prácticamente iguales, pero la diferencia es que no tiene SIG, ¿cierto? Entonces aquí ya las conectamos al señor. El start también, el select. El ready sí es diferente. El start FSM y estos son cables que toca declarar. Entonces declaramos los cables, decimos aquí, bueno, entonces el ready, ¿cierto? El ready es de cuántos, de 8 bits. Entonces ready, entonces ready por parte de las FSM, ¿cierto? Bien. El start, entonces tenemos que declarar un push también de 8 bits para start FSMs. ¿Cierto? Listo, entonces aquí lo ponemos, lo quitamos correctamente. El selector también, entonces esto, ¿de cuántos bits? 3 bits, ¿cierto? Bueno, yo puse 4, ¿cierto? Entonces aquí me di cuenta que hay un error. Entonces vamos a cambiarlo acá internamente. Es de 3 bits, ¿sí? Bien. Aquí no pasa nada, sencillamente cambia esto. Entonces sería de 3 bits, ¿cierto? Entonces el selector. ¿Selector qué? FSM también podemos llamarlo. Porque es el que le selecciona qué FSM o el audio de la FSM que sale. Listo. Entonces ya conectamos prácticamente este señor, que sería este señor. Este ya funciona en teoría. Solamente la parte es una carcasa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que generar cada uno de estos señales. Entonces vamos a generar los primeros vacíos y luego entramos en detalle. Entonces lo que dijo, va a generar esta máquina de estado 2, ¿cierto? Y esto, el multiplexor, nomás. Entonces vamos a crear esta máquina de estado, ¿cierto? Entonces la máquina de estado es 1. Vamos a crear la máquina de estado. Entonces creamos un nuevo Verilog, ¿sí? Creamos un nuevo Verilog. ¿Sí? Creamos un nuevo Verilog. Entonces ese nuevo Verilog, ¿cómo lo vamos a llamar? Entonces lo vamos a llamar FSM 1, ¿cierto? ¿Qué entradas tiene? Entonces tiene start, ¿cierto? Tiene start. ¿Tiene qué más? Tiene ready, coma. ¿Tiene qué más? El audio. ¿Tiene qué más? El reloj de 50 MHz. No tiene más. Entonces, clock de 50, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerlo acá. Entonces, entonces sería la salida de cuántos bits, la salida de 8 bits de audio, ¿cierto? La entrada, ¿quién? Start. La salida, falta el ready, ¿cierto? Ready lo borré.
ready. La entrada de qué, la entrada del reloj, clock 50, ¿cierto? Y aquí en mode. Bien, entonces ya creamos la primera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Se llama FSM1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo para todas, si se dan cuenta, lo mismo, pero pues son diferentes internamente. Entonces toca generar el Verilog, ¿cierto? No son repetitivas, entonces no se puede repetir, entonces toca generar otro Verilog. Entonces vamos a crear la 2, ¿cierto? Listo, entonces la guardamos, FSM2. Bien, creamos otro nuevo. ¿Cuántas tenemos que crear? 8, ¿cierto? 3, SM3, la 4, SM4, la 5, la 6, la 7, y perdón, creo otra cosa, la 8. FSM8. Bien, pues ya creamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a cerrar todas esas que se crearon. Y vamos a crear la instanciación, ¿cierto? Entonces, ¿de quién? Si creamos la instanciación de una, todos son iguales en puertos, entonces no pasa nada. Entonces, creemos la instanciación de la primera. Entonces, como verifiquemos. Ahorita va a crear la instanciación. Entonces, la creó. Perfecto. Pues copiamos esto, ¿cierto? ¿Dónde se va a pegar? Pues que este chip estamos enseñando. Acá musical, ¿no? Entonces, vamos a pegarlo acá, musical. Y aquí Start está unido este señor. Está conectado al Start 0 de la salida de la máquina de estados, y el Ready está conectado al Ready 0 del señor, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces de aquí tenemos ya el Start FSM, entonces podemos conectar ¿cuál? El 0. Entonces por esa salida de control FSM va a controlar esta máquina de estado, le va a decir inicie. El audio, entonces podemos crear un nuevo cable, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo cable que llame de 8 bits, que llame audio FSM1, ¿sí? Vamos a confundir el nombre en detalle, FSM1, de 7 a 0, ¿cierto? El clock pues sería el clock de 50 MHz, el mismo para de todos. Y el ready pues es una salida, ¿cierto? Entonces podemos hacer aquí un cable ready de FSM1, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde va conectado? Pues iría conectado ¿a qué? Al ready de este señor, ¿cierto? Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos decir aquí asígneme a cuál, entonces al menos significativo, ¿cierto? El resto, entonces podemos esto aquí de una vez declarar todas las señales para crear ese bus, conectar ese bus de ready de una vez. Entonces el 2, ¿cierto? El 3, o podemos hacer lo siguiente, podemos hacer ready FSM, ¿sí? Por ejemplo, ¿de cuánto? De 8 bits también, y conectarlo directamente al bus, también podría ser una opción. Entonces tocaría aquí cambiar acá a la salida, entonces aquí poner 0. Entonces la parte 0 de ese bus de ready FSM pues va directamente conectado a ready, que a su vez va conectado a ready de quién, de este señor, ¿cierto? Entonces ahí ya lo tenemos, está bien. Entonces ya creamos la instanciación de este, ahora entonces creemos la instanciación de la máquina de estado 2, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? La diferencia es que ya no llamamos, o bueno, no instanciamos a la máquina de estado 2, ¿cierto?
el start FCM pues iría al 1. Tendríamos que declarar un audio, ¿cierto? De 2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí también deberíamos declarar aquí el 1, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, todas tienen una señal de audio. Entonces, por ejemplo, va a ser esto. Entonces, ¿cuántas señales son? Entonces, son 8 señales, ¿cierto? De salida. 8 señales de salida. ¿Cada una de cuántos bits es? De 8. Entonces, puedo decir, hey, créeme un vector de cables, ¿sí? Entonces, créeme un señores de 8 veces, ¿sí? Entonces, puede ser así. ¿Cómo lo utilizamos de esta forma? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos acá poner, este es el 0, ¿sí? Este es el 0. ¿Y este cuál sería? Entonces, este sería el 1. Entonces, este es el bus 0, este es el bus 0 y este es el bus 1. Y este pues va conectado a la otra parte, ¿cierto? Entonces, ahora para la 3, prácticamente lo mismo. Entonces, esto voy a utilizar pues el 1, se utiliza el 2, ¿cierto? Entonces, el 2, esta es la 3. La 4, ¿cuántas son? Son 8, ¿cierto? La 4, la 4, la 5, la 6, 6, ¿cierto? La 7, la 7 y finalmente la 8. Ya tenemos conectadas, ¿cuáles? Tenemos conectadas todas las máquinas de estado, por ahora carcasas todavía. ¿A quién? A este señor. Entonces todas las máquinas de estado están conectadas al señor control FCM. Nos faltaría el multiplexor, ¿cierto? Entonces vamos a crear un qué. Entonces podemos hacerlo ahí, no necesitamos declarar nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, este señor audio aquí va conectado, es un bus de datos, ¿cierto? Desde 8 bits, está conectada a la salida directamente. Entonces podemos aquí, asígneme, entonces miremos cómo llama la salida. Aquí se llama audio, ¿cierto? Entonces audio, asígneme a audio de salida, que es de 8 bits. ¿El valor de qué? Entonces, ¿quién controla ese multiplexor? El selector que viene de quién? Del control FCM, ¿no? Entonces, este control, el selector, perdón, aquí me equivoqué, mira. El control, que es de 3 bits, el selector, ¿cierto? Entonces, de 3 bits va conectado ¿a dónde? Va conectado al multiplexor. Entonces aquí podemos decir, ¿sí? Selector, ¿sí? Entonces podemos decir que cuando es igual a ¿qué? A 3B000, ¿sí? Entonces, ¿qué va a salir? Debería salir, entonces la parte 0, quiere decir que está activa esta máquina de estados, cuando el selector es 0. Entonces sale el audio que está generando la máquina de estados 1. Cuando es 1, sale la máquina de estado 2. Cuando es 3, ¿cierto? 2, sale la 3. 3, 4, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces podemos hacerlo así, ¿cierto? Preguntando y diciendo, bueno, pues que salga audio ¿qué? Audio 0, ¿cierto? De lo contrario, pues es lo mismo. Entonces, de lo contrario, pues se carga el 1 si es, el selector es 1, ¿cierto? Entonces, y así sucesivamente. Entonces podemos hacer cada uno. Entonces aquí 2, ¿cierto? Ahora sea 2, ¿sí? Y así. Una forma, esta es una forma, la otra forma es esta. Entonces voy a borrar todo eso. Voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Y una forma más fácil. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil? Es esta. Ya. Entonces, aquí que estoy diciendo, le estoy diciendo multiplexe el bus de datos. Entonces, el selector está seleccionando
Entonces está seleccionando que el boot de datos de 8 bits que quiero sacar. Entonces en el momento que sea 0, saca el 0, 1, pues saca el 1 dependiendo de lo que active. Y listo. Con eso reemplazamos esa línea de código. Entonces guardamos, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer para verificar de que todo está bien? Entonces vamos a generar el RTL. Entonces ya generado el RTL, entonces está dibujándolo. Vamos a verificar si efectivamente las conexiones, entonces obviamente la conexión principal ya la hemos verificado. Entonces que vamos a verificar la conexión interna de quién, del Musical FSM, que es lo que le interesa. Perdón, voy a entrar y este es lo que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos control FSM, ¿cierto? Control FSM, que es este, ¿cierto? Entonces este es el control FSM que tiene conectadas las entradas, ¿cierto? ¿Cierto? Las entradas de app, ¿sí? Todas estas entradas. ¿Qué más tiene? Tiene el start, que van conectados a dónde. Entonces los diferentes start, entonces el start 0 va conectado a start de la FSM1, el 1 al de la FSM2, el 3 al de la FSM4, hasta el 7 que va a la 8, ¿cierto? ¿Qué más? El ready, ¿cierto? Entonces el ready que va, entonces tenemos el ready que dejaría este señor, ¿sí? Que va conectado con el bus, entonces verifiquemos acá el código, que sería el ready, ¿cierto? FSM, entonces aquí están todas, está 0, 1, 2, entonces nos comimos 1, ¿sí? Entonces porque aquí yo me di cuenta que nos comimos 1, ¿por qué? Porque hay una tierra que no cuadraba, ¿sí? Entonces verifiquemos el código, entonces debe ser 0, 1, entonces aquí 2, 3, 4, 5, 6, perdón, sería 1, 2, es que nos tragamos una máquina de estado, pues, no es que estuviera mal, pero nos tragamos una máquina de estados. Vamos a verificar aquí, entonces aquí está la máquina de estados 1, ¿sí? Entonces vamos a ver, también nos damos cuenta aquí cuántas máquinas está, la 1, la 2, pero no está la 3, entonces toca poner la 3. Por eso es importante el RTL, ¿no? Para ver las conexiones. Aquí sería 2, 2, 2, bien, y ya, todo está perfecto. Entonces generamos de nuevo RTL para ver los cambios. Entonces aquí generé un error, vamos a verificar cuál es el error. ¿Sí? Entonces el error dice que, ok, entonces aquí es FSM, ok, no le cambié el nombre, bien. Entonces vamos a dar el nombre al 3, ¿cierto? Ahora sí tenemos de nuevo el RTL. Entonces aquí ya generó el RTL, ¿sí? Verifiquemos las conexiones de nuevo. Entonces vemos aquí las conexiones de la Musical FSM o interna. Ahora sí vemos el zoom, ¿sí? Si se dan cuenta ya el ready no tiene una tierra de entrada. Entonces miremos los selectores, ¿sí? Entonces miremos ahora sí están completos. Entonces está 0, 1, 2, 3, que no hacía falta, 4, 5, 6, 7, está conectado a todo. El selector, el ready también miremos, el ready está conectado a toda la máquina, ahora sí, ¿sí? Y esto, el selector, ¿a qué va conectado? Pues si se dan cuenta es un MUX, son varios MUX. Acuérdense que todos los MUX se basan en ¿qué? En MUX de 2 a 1, entonces aquí tenemos un MUX de 2 a 1 que dependiendo del selector pues va a salir un dato, ¿cierto? Entonces podría salir aquí un dato o no. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Multiplexar los datos, el selector es prácticamente. Listo, entonces ya tenemos la conexión interna. Obviamente todo está vacío por dentro, no hay nada, ¿sí? Pues no hay dentro nada, pero pues la gracia es hacer algo, ¿cierto? Entonces dentro, internamente. Entonces vamos a empezar con quién. Podemos empezar con, ya hicimos el multiplexor, ¿cierto? El multiplexor ya funciona, ese no tiene importancia. Sencillamente lo que vieron ahí, este, pues ya está declarado. ¿Qué vamos a empezar? Vamos a empezar por la máquina de estado, la máquina de estado de control, ¿cierto? Control FSM, que tiene en cuenta ¿qué? Entonces tiene en cuenta los pulsos de entrada de quién, diferentes de entrada, para seleccionar qué, pues los diferentes, activa las diferentes máquinas de estados. ¿Cómo las activa? Con pulsos de start que envía, se queda esperándolas a que le respondan y cuando le respondan pues sencillamente vuelve al estado inicial, ¿cierto?
y pues el selector tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a diseñarlo. Entonces, ¿cuántas máquinas de estados tenemos? Vamos a ver una cosa interesante del laboratorio. Entonces, si se dan cuenta, en el laboratorio no se utiliza la señal que app, nunca se utiliza. Entonces podría ser eso podría ser ya algo que usted podría utilizar para algo, no sé para qué, podría utilizarlo, pero realmente el laboratorio dice que, o sea, no indica que debe utilizarse la señal app. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza la señal A, la X, la L, la R, la B, la Y, la Start y el Select, no más. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta máquina de estados? Tenemos que tener en cuenta solamente las señales de A a Select. El app es como si no existiera, está conectado, pero es como si no existiera. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a entrar aquí a la máquina de estados, control FCM, ¿cierto? Esa está vacía internamente. Y vamos a empezar con el estado. Entonces, ¿cuántos estados necesitamos para generar, hacerlo esto? Entonces, en un estado inicial de reposo, en el que estemos verificando ¿qué? En el que estamos verificando cuál pulso de start se inicia, ¿cierto? El otro sería, después de que pase del estado inicial de reposo, que sería el idle, debería pasar a ¿qué? A hacer diferentes cosas. Deberías activar alguna de las máquinas de estado, ¿cierto? Y esto, pues, darle un pulso de start por un tiempo y luego esperar esto a que la máquina de estados efectivamente le responda. Entonces, por ejemplo, por ahora necesitamos entonces tres parámetros, ¿cierto? Entonces, para terminar, entonces necesitamos el idle, el estado de reposo. Entonces podemos aquí poner 2B00, ¿sí? El idle. ¿Qué más necesitamos? Entonces ya en el idle va a recibir el pulso 1 en que genera el start, ¿sí? Entonces el start de qué? El start de inicio, ¿cierto? Otro que sería ¿cuál? Entonces uno que genere qué? Que espere que el wait, el ready, perdón, ¿cierto? Y uno de qué? De finish, ¿cierto? Podemos poner, pues por ahora necesitamos 4 estados, ¿cierto? Listo, pues tenemos los 4 estados, ¿sí? Entonces podría ser estos 4 estados nomás. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces hasta ahora estamos prototipando, entonces necesitamos pues un registro de cuántos, de 0 bits para el state, ¿cierto? Sería aquí iniciar con idle, ¿cierto? Necesitaríamos que más, ¿cierto? Necesitaríamos utilizar esto, el start, ¿cierto? Entonces necesitaríamos utilizar esto, aunque para generar el pulso de start. Entonces hay cuántos start a la salida, está start FCM. Entonces ¿qué podemos hacer? Podemos declarar un bus de registros de 8 bits que sería start FSM temporal, por ejemplo, ¿sí? Para los pulsos de start, que es lo que, y un registro para el selector también, porque necesitamos modificarlo, ¿cierto? El registro del selector, que es de cuánto, de 2 bits, de 3 bits, selector temporal. Bien, aquí inicializamos este señor, lo podemos inicializar en 8 de 0 y este lo podemos inicializar en 3 de 0, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? Entonces, como tiene retraso, ¿cierto? Para generar estos pulsos debemos generarlo con un poco de retraso. O sea, por ejemplo, queremos generar un pulso de start, pero queremos darle un retraso, ¿cierto? Entonces podríamos poner un delay, ¿cierto? Delay de cuánto, no sé, dependiendo de cuánto queremos generar el pulso. Entonces, si fueran un pulso de 10 milisegundos, entonces hagamos los cálculos. Entonces sería 10 milisegundos sobre 20 nanosegundos, sería el periodo de que la señal de 50 MHz con la que está funcionando la máquina de estados. Y eso cuánto me daría. Entonces vamos a averiguar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la división acá, Python. Entonces sería 10 milisegundos, sería 10 a la menos 3, ¿cierto? Sobre ¿cuánto? Sobre 20 exponente a la menos 9. Eso me da este valor, ¿cierto? Ese valor. Entonces, si sacamos el logaritmo, ¿cierto? Si sacamos el logaritmo de esto, entonces sería 500.000, ¿sí? Logaritmo de 500.000
sobre el logaritmo de 2. Entonces me da 18.9. Entonces necesitamos estos 19 bits, ¿cierto? Entonces 19 bits. Entonces 19 bits para generar un delay, ¿cierto? ¿De cuánto? De 10 milisegundos. Entonces vamos a hacerlo. Delay. Entonces lo inicializamos, podemos inicializarlo en 19 de 0. Entonces recuerden, 10 milisegundos de pulso, ¿sí? Para hacer un conteo. Listo, entonces vamos a empezar con la máquina de estados. Entonces empezamos over, ¿cierto? Como siempre. ¿Cómo que trabaja? POSH de quién? De clock de 50 MHz. Aquí, ¿cierto? Bien. Ponemos el case de quién, state, que es de 2 bits, ¿cierto? Tenemos el estado idle, el estado start, el estado wait, ¿cierto? El estado finish. Entonces ese es el selector, ¿cierto? Entonces el idle, el start, el wait y el finish. ¿Y qué vemos? Vamos a poner un default, ¿cierto? Aunque aquí no es necesario, pero es importante. Listo. Entonces vamos a poner los beginnings, ¿cierto? Para una vez, begin. Bien. Como para ponerlos, ¿cierto? Listo. Y nos faltaría end case. Esas cosas importantes hacerla una vez para no confundirnos con ends, begins, ¿cierto? Entonces aquí en el idle, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Entonces podemos poner el state, ¿cierto? Él se tiene que quedar ahí, state en idle, ¿cierto? De 1 a 0, tiene que quedarse en idle, ¿cierto? Mientras que pues no haya un pulso de start, ¿cierto? Entonces dejemos en idle, ¿cierto? Acuérdense, entonces aquí igual, ¿cierto? De asignársele el valor. ¿Qué más tenemos que poner? El delay debemos ponerlo en que en 0. El delay que es 19 de 18, 19 bits, ¿cierto? Debemos colocarlo en 19 de 0 también. Como predeterminado, ¿cierto? ¿Qué más? Los start deberían estar en que en 0, en 0, ¿cierto? Entonces podemos ponerle 8 de 0. No nos interesa ahorita poner un start. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cierto? Entonces el delay ya, el state delay, el selector, ¿cierto? Entonces el selector por ahora pongámosle predeterminado que genere nada, o sea que se ponga por ejemplo bueno, el selector esto es de cuánto, de 2 3 bits, esto 3 de 0, que seleccione predeterminadamente el canal 0 y ponemos, ¿qué pasa? ¿Cómo detectamos un pulso de start? ¿Cierto? Entonces podemos hacer esto, ¿sí? Entonces vamos a poner, entonces tenemos que detectar la entrada, ¿cierto? Start, entonces tenemos que detectar estos los botones, ¿cierto? Entonces ¿qué podemos hacer? Debemos detectar algunos de estos botones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Entonces yo lo que voy a hacer es crear un bus aquí, crear un busecito. ¿Cuántos botones tenemos que seleccionar? Todos excepto el app, ¿cierto? Entonces, porque en la máquina de estados nadie está teniendo en cuenta el app. Entonces serían 8, ¿cierto? 8 botones solamente. Entonces ese sería botones, ¿sí? Botones a detectar. Y aquí creo un bus concatenado de ellos, ¿sí? Entonces que lleva la información de esto, ¿sí? Lleva la información de esto. Entonces para detectar pues esos botones, ¿sí? Entonces una vez creamos este bus, podemos hacer lo siguiente. Podemos crear otro cable, ¿sí? Que por ejemplo, pues ahí ya tenemos el estado de cada botón, ¿sí? En un bus, ya lo que hicimos fue concatenarlo en un bus. ¿Qué podemos hacer? Entonces podemos crear esto pulsado, ¿sí? Necesitamos detectar si alguno de ellos fue pulsado, ¿cierto? No necesitamos detectarlos por aparte. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a poner botones, ¿cierto? De 7 a 0 y voy a hacer una OR entre ellos, ¿sí? Una OR entre ellos. Entonces aquí me toca, bueno,
no funciona el OR. Entonces vamos a seleccionar el OR, ¿sí? Entonces una OR entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto en Verilog? En Verilog lo que hace es hacer una OR entre todos los bits para que genere solamente un bit de esos bits, ¿sí? De la OR. Entonces, como OR 0, OR 1, OR 2, OR 3, 4, 5, 6, 7. El OR de cada entre todos y ese sería el resultado. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner si alguno fue pulsado, ¿cierto? Si alguno fue pulsado en ese instante, si alguno fue pulsado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si alguno fue pulsado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar a ¿qué? Al state. ¿Cuál? Entonces ya no pasamos del estado, ¿no? Debemos pasar al estado que genera start. Entonces al estado de start, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo se sabe qué botón fue pulsado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se sabe qué botón fue pulsado? Entonces esto es solamente para saber que se pulsó. Entonces, alguno de los botones fue pulsado. Entonces voy a la parte de start, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, porque puede ser la posibilidad de ¿qué? De que se haya pulsado alguno de quienes, de los botones de aquí. Entonces aquí yo puedo poner, ¿sí? Podría, ¿sí? Hacer lo siguiente. Entonces, para darle prioridad solamente a uno. Entonces, fue pulsado, listo. ¿Alguno de ellos fue pulsado? Sí. ¿Cuál fue pulsado? ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿cuál de ellos fue pulsado? Entonces, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál de ellos fue pulsado. Entonces, podemos hacer lo siguiente, para darle prioridad a alguno, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo quiero hacer esto. Entonces, voy a crear otro bus de 8 bits, ¿sí? Entonces, que se va a llamar pulso de start, ¿sí? Y va a ser determinado por quién, por botones. Entonces, por ejemplo, está la posibilidad. Entonces, hay una posibilidad, ¿sí? Entonces, la primera posibilidad, ¿cuál es? Entonces puede ser de que si el botón 0 fue pulsado, ¿cierto? Entonces, si él fue pulsado, entonces yo quiero que ese bus, ¿sí? De 8 bits solamente le dé prioridad a ¿qué? Al 1, ¿cierto? Entonces, aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Esto. Entonces ya ustedes van a entender esto, de pronto ahorita sea confuso. Entonces, si el botón, pues si estamos utilizando hardware, no solamente la lógica de la máquina de estado, hardware que nos puede ayudar. Si fue pulsado el 1, entonces que se genere ¿qué? Pues se genere, se mantenga el 1 oprimido. Entonces, ¿qué pasa? Tiene prioridad el botón ¿qué? El botón select, ¿cierto? Entonces el botón select, cuando oprime select, pues aquí está el start, ¿cierto? Entonces, o podría ser cuando el 7, ¿cierto? Porque aquí vamos a hacer la máquina. ¿Quién controla la máquina de estados 1? La máquina de estados 1 la controla ¿quién? La controla esto, el A, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo al revés acá. Entonces cuando 7, cuando 6. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Cuando botón A, ¿cierto? Cuando botón A sea que 1, ponga 1 en el start. Que el 1 del start es el que controla ¿quién? El 0 controla la máquina de estados 1. Entonces cuando sea la 6, que es X, va a controlar, generar el pulso este. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Pero ese pulso de start es un boost, no está asignado todavía la salida. Entonces, esto. Cuando sea el 5, ¿cierto? Cuando sea el 6, cuando sea el siguiente botón, ¿cierto? Que sería el, después este es A, X, L, R, cuando sea B. Ahora. ¿Sí? Cuando sea Y. Cuando sea ¿quién? Cuando sea start. Y cuando sea select. Entonces ahí nos damos, estamos haciendo esto, ¿cierto? Cuando sea select. ¿Qué podemos hacer también? Pregunta, ¿cierto? Podemos preguntar lo siguiente.
como predeterminado podemos dejar este, ¿cierto? Entonces, como opción principal, ¿sí? Entonces, de que primero, entonces, ¿quién tiene la prioridad? El A. Si se oprime A, va a salir esto, se va a asignar esto al pulso de start de 8 bits. Si se oprime el X, se va a asignar como segunda prioridad a este. Entonces, ¿qué va a pasar? Así se opriman todos los botones, ¿quién va a tener la prioridad? Pues el 7. Si por ejemplo se oprimió al mismo tiempo B, Y, Start, Select, pues va a tomar ese, cuando va a detectar primero que va a ser, esto fue pulsado B, entonces pones este valor, ¿cierto? Y los demás no le importa. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Toca dejar un valor predeterminado, ¿cierto? Entonces aquí podemos dejar el 0 de predeterminado y aquí colocamos 1, coma. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguimos acá. Entonces, si alguno de los botones fue pulsado, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a poner generar un pulso de start. ¿Y quién genera el pulso de start? Este señor, start FCM temporal, que es el registro temporal que genera los pulsos, ¿sí? Que es de 8 bits. Entonces, sea el que sea, el que tenga la prioridad, pues va a que, va a tener que, va a asignarse el pulso de start. Entonces aquí se genera el pulso de start, ¿cierto? Inicialmente en 0, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo debemos generar ese start, ¿cierto? Entonces debemos generarlo por 500.000, ¿cierto? 500.000, ¿cuál valor? ¿Sí? 500.000 flancos de 50 MHz. Entonces aquí ya pasamos al segundo estado, ¿cierto? Entonces prácticamente ¿qué? Prácticamente lo mismo. Entonces podemos aquí copiar este modelo, ¿sí? Entonces en ese momento que vamos a hacer, ya la condición no es pulsado, ¿cierto? Nos quedamos en start ahora, ¿sí? El delay, entonces esto no vamos a mantener el delay, o vamos a sumarle 1, ¿cierto? 1 más 1, delay más 1. El start debemos mantenerlo en lo que está, ¿cierto? Por ahora debemos mantenerlo. Entonces ahorita el pulso de start fue el que lo cambió, ¿cierto? Y el delay, entonces aquí es la comparación. Entonces el delay, si el delay que es de 19 bits, ¿cierto? De 19 bits es mayor a ¿qué? Entonces podemos aquí, voy a crear un local param que llama delay, ¿sí? Mayúscula, delay FSM va a ser igual a 1, ¿a qué? A 19 de 500.000, ¿sí? Entonces entonces si es mayor a ¿qué? A 500.000, ¿sí? Si es mayor o igual a 500.000, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar a esperar, ¿sí? ¿Y qué pasa con el start FSM? Entonces, con todos los pulsos, ¿cierto? Entonces, en el principio, él toma el pulso de start, sea el que sea, el que tenga la prioridad. Pero, ¿qué quiero hacer después de que pasa ese tiempo? Entonces, quiero poner el pulso de start, entonces quiero poner esos valores, entonces cuando ya pase el tiempo, en 0. Entonces ahí reinicio los pulsos, ¿cierto? Entonces por ahora todo bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ya pasamos nos quedamos en start mientras que siga contando y el delay no sea mayor a 500.000, ¿cierto? Manteniendo el pulso de start en el que botón que se oprimió, el delay sumamos 1 y el selector, el selector, esto cómo se tiene que debemos seleccionar, ¿cierto? El selector ya aquí ya no debería ser 0, debería ser ¿qué? Debería ser el valor de quién, de la máquina de estados que se activó, ¿cierto? Entonces el selector, entonces si se activó la 0, la máquina de estados 1 debería multiplexar los datos para que salga el audio por la salida real, ¿cierto? Entonces debería dársele prioridad a ese señor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Entonces lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos copiar este mismo modelo, el selector que tiene, el selector tiene 3 bits, entonces podemos copiar este mismo modelo, ¿sí? Entonces póngale cuidado. Entonces por ejemplo 3 bits, entonces selector, ¿sí? Entonces el selector FSM, ¿sí? Entonces el selector FSM, ¿sí?
¿qué va a pasar? Si empieza ese señor, si se activa A, debería esto ser 3 de 0, ¿sí? Si se activa X, debería ser 3 de 1. Y así sucesivamente. 3 de 2. De 3, ¿cierto? 3 de 4. 3 de 5. 10 de 6, ¿cierto? Y como predeterminado podemos dejar el 3 de 7, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Entonces podemos acá poner, cuando pulsó el start, ¿cierto? Cuando está generando el pulso de start, entonces aquí podemos hacer esto. Entonces el selector FSM, aparte de que seleccionamos el pulso de start que queremos generar, ¿cierto? Le asignamos quién, ¿sí? Quién o qué canal de audio debería estar saliendo. Entonces aquí lo que hacemos es selector FSM, en el segundo estado ya dejarlo en ese selector, ¿sí? Entonces ya por un tiempo indeterminado, ¿hasta que cuándo? Hasta que la máquina de estado le mande un ready a ese señor. Entonces ya se puede, no importa el canal, ¿cierto?, en el que esté mirando. Pero por ahora, mientras que él esté esperando a que la máquina de estados, cualquiera que sea, termine el proceso, el audio debe corresponder a la salida o al bolsón que se está pulsando. Entonces listo. Ahora, ¿qué debemos hacer en wait ready, ¿cierto? Debemos esperar a quién. Debemos esperar específicamente a qué, a la máquina de estados activada, ¿cierto? A la máquina de estados activada, ¿cierto? ¿Qué cuál fue? Pues o alguna de ellas será, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entonces vamos a copiar lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Lo mismo que tenemos acá como predeterminado. Entonces se va a quedar en wait. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase algo, ¿cierto? El delay podemos reiniciarlo, ¿sí? Podemos reiniciar el wait, el delay, pues podemos ponerle 19 de 0. El selector start FSM pues ya debería estar en 0 si ya se bajó el pulso, entonces 8 de 0. El selector debe mantenerse en el valor, ¿sí? Entonces dejémoslo así. ¿Y qué vamos a preguntar? Sí, entonces ¿qué pulso fue activado? ¿Sí? Entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces nosotros tenemos un selector que nos indica quién se activó, ¿cierto? Porque aquí cuando hubo un pulsado, él dijo quién se activó. Entonces podemos aquí llegar y decir, bueno, entonces el pulso del selector me dice, además de que me selecciona externamente, me va a seleccionar el canal, me está diciendo internamente qué canal está activo, ¿sí? Entonces yo sé a quién esperar o de quién esperar, ¿cierto? Entonces si se activó la FSM1 quiere decir que el selector está en 0, ¿cierto? Entonces él tiene que esperar un ready del canal 0 de los 8 bits que tiene en esa ready. Entonces, por ejemplo, podemos aquí poner if, ¿sí? If quién, entonces la señal de entrada que ready, ¿cierto? Pero ¿cuál de todas? Porque no puede ser todas al mismo tiempo, ¿cierto? Tiene que ser alguna. Entonces podemos aquí, si ready quién, entonces podemos aquí indexar aquí. Entonces si ready selector temporal, ¿sí? Si ready ya sea 0, sea 1, cualquiera, entonces de la que estemos esperando esté activo, ¿qué hacemos? Entonces debemos pasar a finish, ¿cierto? Debemos pasar a finish, ¿sí? Porque ya terminó, quiere decir que la máquina de estados terminaría de hacer su proceso, ¿cierto? Pasar a finish. Y una vez pasado a finish, esto debemos ¿qué? Entonces debemos pasar al estado idle, ¿cierto? Bien. Reiniciar el delay, podemos el selector también reiniciarlo, podemos reiniciarlo 3 de 0, ¿sí? Y listo. En default también podemos hacer lo mismo y tenemos la máquina de estados. ¿De qué? Control FSM. Tocaría simularla, ¿cierto? Para ver si efectivamente está funcionando de acuerdo a lo que queremos simular, a lo que queremos generar. Entonces por ahora veo que está bien. Entonces primero verifiquemos que ¿qué? Verifiquemos que la lógica esté perfecta, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es crear la instanciación para verificar que el código esté bien escrito, ¿sí?
entonces al parecer está bien escrito, no tuvo errores. Él me creó la instanciación, perfecto. El control FCM no me importa porque ya la había generado, entonces está instanciada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simularlo, ¿cierto? Vamos a simular este control FCM. Si se dan cuenta, de pronto hay conceptos que no tenían, como esto del OR, ¿cierto? Esto de que yo podía multiplexar de esta manera, ¿sí? Estas ayuditas, todo esto son multiplexores, miren, pero la forma fácil, entonces es bastante, todo funciona en paralelo, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a simularlo, ¿cierto? Entonces vamos a abrir el Model Sim. Abrimos el Model Sim, esperamos a que abra. Listo, entonces abrió el Model Sim, entonces ¿qué hacemos? Vamos a hacer un nuevo proyecto, ¿cierto? Usted puede utilizar el proyecto anterior, en el que simulamos el DeepFrag y esto, ¿cierto? O puedo utilizar uno nuevo, entonces por ejemplo yo quiero utilizar este, entonces lo que hago es añadir un nuevo, un existente.